¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un honor estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a la Hora PAF. Soy su servidor, el doctor Juan Raúl López Villa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Esperemos se encuentren muy bien de salud, debidamente cuidados. Y el día de hoy vamos a seguir hablando de un tema que indudablemente da para mucho de qué hablar. No podríamos sino estar agradecidos con los señores legisladores por esta serie de reformas constantes que ha tenido el Código Fiscal de la Federación, particularmente a partir de 2020, 2021 y ahora en 2022. Una serie de cambios que han cambiado, han dejado más bien elementos nuevos que estudiar, nuevas instituciones, nuevos procedimientos, nuevas facultades de gestión de las autoridades fiscales que también hay que señalarlo, pues ponen en aprietos a muchos contribuyentes. La autoridad, los señores legisladores y el mismo SAT ha tomado en consideración y como decisión llevar a cabo el aumento de facultades de gestión con la finalidad de tener mayores elementos de presión para con el gobernado o el contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Eso sin dejar de considerar también el hecho de que las autoridades, en aras de cumplimentar y de llevar a cabo en forma exacta y no sé qué tan puntual aquellas determinaciones del proyecto BEPS de la OCDE en sus 15 puntos, que hay que decirlo, nuestro país fue de los primeros que llevó a cabo pues las primeras reformas más importantes o una especie de adecuaciones o tropicalizaciones a este proyecto de los 15 puntos BEPS que pretende atacar la evasión fiscal y la defraudación fiscal. El tema es si la autoridad ha llevado a cabo en forma exacta la incorporación de estas nuevas reformas o adecuaciones y si se ha apegado en forma irrestricta pues a estos aspectos elementales de cualquier reforma, atendiendo al principio de proporcionalidad y razonabilidad que afortunadamente desde hace muchos años ya ha determinado la Corte en relación de que todas las leyes tienen que cumplir con este principio esencial, el principio de proporcionalidad y razonabilidad, que en pocas palabras consiste o estriba en el hecho de que las autoridades legislativas tienen que justificar, que fundamentar en forma exacta y, si es posible, de carácter científico, las razones por las cuales lleva a cabo las determinadas modificaciones o propuestas para efectos fiscales, en este caso concreto. Desafortunadamente no vemos en ninguna parte de la exposición de motivos algún aspecto que justifique, que legitime y que señale por qué esta serie de cambios abruptos fuera del aspecto de la incorporación de los puntos de la OCDE y con ello pues podríamos de entrada cuestionar si la autoridad cumplió con este principio de proporcionalidad y razonabilidad jurídica para efecto de justificar desde cualquier perspectiva y con un análisis de fondo las razones por las cuales se incrementaron esta serie de facultades que no solamente se limitan, por supuesto, a las facultades de gestión, sino también tienen que ver con las facultades de comprobación. Y es así entonces que vamos a señalar algunos de los puntos que implican desde el particular punto de vista de su servidor, pues estas inconsistencias legales de parte de las autoridades fiscales. Y en este contexto hablaríamos, grosso modo, de esta serie de modificaciones o de reformas que, si bien es cierto, pues ponemos las más importantes o las que yo considero más importantes, pues no son las únicas, evidentemente. Con ello, entonces, encontramos que la autoridad fiscal, como apuntábamos desde un principio, pues puede llevar a cabo dos tipos de actos, como también ya lo ha sostenido oportunamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, puede llevar a cabo facultades de gestión o puede llevar a cabo facultades de comprobación. En el tema o en lo correspondiente a las facultades de gestión, cabría señalar o valdría la pena señalar que desde hace ya algunos años, 2006, 2007, más o menos, pues la autoridad se le ocurrió crear una facultad de gestión consistente en invitar, en llevar a cabo cartas de invitación al contribuyente para que, entre comillas, amablemente, de una forma persuasiva, pues pretendiera que éste estuviera al tanto de sus obligaciones fiscales y, estándolo o no, la autoridad en aquel entonces emitió de una forma masiva alrededor de 15,000 invitaciones por semana
a los contribuyentes en una idea que sin lugar a dudas tuvo muchísimo éxito en la recaudación, y me refiero a las famosas cartas invitación que ustedes han de conocer, y con ello, pues el contribuyente que desafortunadamente tiene ese temor reverencial a cualquier acto que reciba de parte de las autoridades fiscales, y lo que generó pues fue una recaudación increíble que quizá muy probablemente ni el mismo SAT esperaba. En ese contexto, es menester recordar que este tipo de facultades de gestión pues no confiere, no implica, no constituye per se un acto administrativo, puesto que únicamente se le invita al contribuyente pues a que cumpla con sus obligaciones, y si ya cumplió, haga caso omiso de este documento. En ese contexto, hoy por hoy, si no me equivoco, pues la autoridad ya no emite estas cartas invitación por vía en papel, digamos, sino le envía a partir de 2014 que se crea el buzón tributario, pues por vía electrónica. En ese sentido, el otro tipo de facultades de gestión serían aquellas cartas en donde la autoridad ya parte de la determinación de la existencia de un crédito fiscal, o incluso le señala en forma enfática las omisiones en las que ha incurrido y las sanciones en las que puede llevar a cabo o caer si no cumple con esas obligaciones. En ese escenario es importante recordar que este segundo tipo de facultades de gestión sí conlleva y sí implica un acto administrativo. En las cartas de invitación, como todos sabemos, no constituye un acto administrativo porque no afecta, no invade la esfera jurídica del contribuyente y por tanto no son impugnables. Qué tristeza que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Corte tuvieron que emitir en su oportunidad ambas jurisprudencias señalando que no era un acto administrativo. ¿Y por qué digo qué tristeza? Pues porque suponemos que fueron muchos pues los contribuyentes que cayeron en ese canto de las sirenas de impugnar una simple invitación cuando ni siquiera implicaba un acto administrativo. Pero en el caso de las otras facultades de gestión en las cuales ya se conforma, ya se integra, ya constituye un acto administrativo, pues ahí tiene que especificar en forma concreta la multa, la sanción, la obligación en lo particular. Ya no es una carta de invitación, sino ya constituye un requerimiento, una orden, un acto administrativo per se, y que por supuesto en ese contexto sí es impugnable. Cabe señalar que dentro de las facultades, entre comillas, nuevas de gestión que crearon las autoridades legislativas en nuestro país, a partir de 2020, como todos saben, una de las facultades más importantes, bueno, la más importante, por supuesto, es la que se creó en 2014, que es la Facultad de Gestión del Procedimiento Administrativo de Presunción de Operaciones Inexistentes del 69B. Eso no nos queda ninguna duda, y eso constituye, pues, la reina de las facultades de gestión que yo le llamo, de parte de las autoridades fiscales, que esa sería una de las formas a través de las cuales la autoridad en forma independiente, en forma indirecta, en forma automática, cuando considera que se dan los supuestos del primer párrafo, es decir, que un contribuyente está emitiendo comprobantes fiscales digitales sin contar con activo, personal, infraestructura, etcétera, pues va a iniciar, digamos, de oficio ese procedimiento administrativo. Pero en este contexto me refería a que en 2020, para entrar en vigor en 2020, una de las sorpresas que recibieron los contribuyentes es que se crea el artículo 17H bis, a través del cual, hablando de facultades de gestión, pues se le otorgan cantidades amplísimas de gestión a la autoridad, o más bien causales amplísimas a las autoridades fiscales, para que éstas puedan restringir temporalmente los certificados de sellos digitales, estos que le dan al contribuyente cuando se da de alta, cuando cumple con los requisitos para darse de alta, y a través de los cuales, por supuesto, puede adquirir estos comprobantes fiscales digitales con esas claves, y con ello, pues ya poder llevar a cabo la operación normal. Pero en el momento en que la autoridad le cancela, le deja sin efectos o le restringe los certificados de sellos digitales, evidentemente el contribuyente pues ya no puede operar, ya no puede recibir ingresos, ya no puede facturar, y prácticamente si el contribuyente no acredita el incumplimiento o no cumple con los requerimientos de la autoridad, pues tendríamos que señalar que sería la crónica de una muerte anunciada de una persona moral, o en el caso de la persona física, inhabilitarlo, oigan esto, de por vida,
para efecto de que ya no pueda aplicarse. En ello, en ese punto interesante, pues la PRODECON no se ha pronunciado al respecto, no ha emitido un solo señalamiento en el sentido de que qué sucede cuando un contribuyente por X o Y circunstancia pues se encuentra en una situación de restricción o de cancelación o de que se les dejaron sin efectos estos certificados sellos digitales y ya no puede operar. Puede ser por temas del 69B o por cualquiera de las causales que refiere el 17H bis, pero en ello, desafortunadamente, la PRODECON ha manifestado un silencio contundente. Pero bueno, a lo que nos referíamos es que la creación del 17H bis implica per se la creación de alrededor de 260 nuevas causales para que la autoridad pueda restringirle temporalmente los certificados de sellos digitales. Estas causales que hasta 2019 no existían implican todas las distintas variantes, aristas, posibilidades, hipótesis que puede tener el contribuyente, pues para efecto de que le restrinja a la autoridad los certificados digitales y causales que van desde el incumplimiento de la presentación de las declaraciones anuales provisionales hasta el 69B y una cantidad verdaderamente amplísima de causales. Parecerá una exageración, pero haciendo un conteo pormenorizado de cada una de estas causales, serán alrededor de 200 causales. ¿Y esto por qué lo llevó a cabo la autoridad? Lo llevó a cabo porque hasta 2019 solamente tenía o existía respecto de ese tipo de facultad la que contenía o se contenía más bien en el artículo 17H del Código Fiscal y que refería a la cancelación de los certificados digitales y al respecto la Corte se había pronunciado a través de dos tesis aisladas que establecía que el procedimiento de cancelación era inconstitucional. ¿Por qué? Era ilegal. ¿Por qué? Pues porque al contribuyente primero se le cancelaba y luego se le daba vista. Y la autoridad pues crea entonces este híbrido, este artículo 17H bis, que si bien es cierto, también lo deja en estado de indefensión al contribuyente, puesto que primero le restringe, entre comillas, temporalmente los certificados digitales, le da un plazo para que éste manifieste lo que su derecho convenga, le da un plazo, ahora sí cumple, entre comillas, con ese debido proceso del cual se discutía que anteriormente no existía. Sin embargo, en el caso de que no logra acreditar ante el fisco federal el cumplimiento de las obligaciones por las cuales se le restringieron los certificados, pues no podría entonces habilitarse de nueva cuenta estos certificados y quedaría de temporal, pues a definitiva, esa restricción o esa cancelación. Ese entonces, por lo cual la autoridad ha ampliado cada vez más esas causales de restricción. Y vemos que el catálogo se vuelve más amplio porque ya en 2022, pues este catálogo se amplió. Y por otro lado, en aspectos generales, hablamos de las facultades de gestión, señalaba que también se amplían de alguna manera las facultades de comprobación. Y efectivamente, entramos entonces en el primero de los cuadros que tenemos aquí enfrente y en el primer rubro señalaríamos que en 2020, como todos sabemos, se incorpora una figura verdaderamente interesante, una figura que deja mucho que estudiar, que analizar y con ello, les comento que tuvimos la oportunidad junto con el maestro Julio Constantino, pues de emitir una obra al respecto que en alguna otra oportunidad hablaremos de ese tema sobre razón de negocios. Y el tema de razón de negocios, pues tiene todo un historial. Se crea en 2019 por primera vez en Alemania. Posteriormente, pues Inglaterra y distintos países anglosajones lo implementan, pero no le llaman ellos razón de negocios. Le llaman el Test Proposed Business, la prueba de propósito de negocios. ¿Y esto qué implica? Pues que la autoridad tenga la posibilidad de verificar de que el contribuyente tiene un beneficio económico razonablemente esperado y que no haya llevado a cabo una serie de artilugios o una serie de actos jurídicos con la finalidad de presentarle a la autoridad un beneficio fiscal cuando realmente no lo esté llevando a cabo con un soporte verdaderamente sustentado en la sustancia jurídica y sustancia económica. Es la primera vez entonces a través de la cual la autoridad, si bien es cierto, va a revisar los actos jurídicos del contribuyente, estos per se tendrían que estar soportados por la sustancia jurídica y sustancia económica.
y esto implicará que el contribuyente deba acreditar la existencia de esos actos jurídicos debidamente sustentados y que además de los contratos y todos los demás documentos o pruebas documentales que se puedan exhibir y que vale la pena recordar que en forma supletoria aplicaría el Código Federal de Procedimientos Civiles, también tendría que demostrar la sustancia económica, es decir, tendría que demostrar cada una de esas operaciones, transacciones, cómo se llevaron a cabo esas operaciones y que estén debidamente sustentadas, soportadas, para efecto de que la autoridad no lleve a cabo en su caso la recaracterización o desconocimiento de la razón de negocios o conocida también, como ya dijimos en Inglaterra, pues esta prueba de propósito de negocios, puesto que el objetivo del contribuyente es llevar a cabo una actividad económica, ese lucro, pero que esa actividad económica sea congruente con su actividad y, por supuesto, con los ingresos. De ahí entonces que la autoridad ha definido que el contribuyente en su actividad económica deba tener un beneficio que sea el razonablemente esperado. ¿Y quién es el que determina esa razonabilidad? El contribuyente, la planeación fiscal del mismo o la autoridad a través del ejercicio de sus facultades de comprobación basándose en información contemporánea, entre comillas, o en la misma experiencia del auditor. Pues la ley, desafortunadamente, en el artículo 5A no nos define en ese contexto qué es lo que se debería entender por este beneficio razonablemente esperado en cuanto a la contemporaneidad o los elementos más que aquellos que deriven de la misma información que el contribuyente le ha proporcionado a la autoridad. Y en ese contexto, entonces, la autoridad por primera vez, a través del ejercicio de las facultades de comprobación, es decir, visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica, va a poder verificar entonces la razón de negocios del contribuyente, si existe razón de negocios, si todos esos gastos que llevó a cabo, todas aquellas operaciones van en aras del cumplimiento de sus actividades, existieron, fueron simuladas o no. Por si esto fuera poco, recordaríamos que pues en 2022 se crea también, bueno, dentro de las reformas que se llevaron al Código Fiscal, se incorpora más bien el artículo 42B al Código Fiscal que previene y establece quizá de una forma no tan exacta o tan precisa el hecho de que la autoridad a través del ejercicio de sus facultades de comprobación pueda verificar, pueda revisar, así como lo oyen, los actos jurídicos del contribuyente. Pareciera entonces que a partir propiamente de que existe el tema de la materialidad, prácticamente desde 2014 con la creación del 69B, pues la autoridad va analizando, va teniendo mayor facultad o se va empoderando para efecto de poder verificar el cumplimiento no solo de sus obligaciones fiscales, sino también la existencia de los actos jurídicos. Y es así entonces que en el tema de razón de negocios la autoridad pues va a verificar que esos actos jurídicos del contribuyente efectivamente estén debidamente soportados y los acredite y lo demuestre. ¿Y qué es eso sino la misma materialidad de las operaciones? Pero en el tema del 42B, que también infiere en la facultad de comprobación, en el hecho de que la autoridad pueda, a través del ejercicio de las facultades de comprobación, verificar la existencia de los actos jurídicos, concretamente se refiere a empresas relacionadas del 42B, pues nos saca de contexto, valga la expresión, porque nos da a entender entonces, sin mucho lugar a dudas, que la autoridad pues ya puede revisar entonces los actos jurídicos del contribuyente. Y todo esto en el caso del procedimiento de razón de negocios, en aras entonces de verificar la existencia de estos elementos que ya había señalado, derivado entonces de la sustancia jurídica y de la sustancia económica. No obstante, en el caso de razón de negocios del primer cuadro que tenemos aquí enfrente, pues entenderíamos que es la primera vez que la autoridad va a llevar a cabo, va a implementar dentro de las facultades de comprobación un procedimiento que yo llamo sui generis, la incorporación de un organismo que yo llamo exofiscal, es decir, un órgano externo que anteriormente no existía en el Código Fiscal de la Federación
y que únicamente se crea ex profeso para el ejercicio de las facultades de comprobación, pero para revisar en forma exacta únicamente el tema de razón de negocio. Si nos referimos a este órgano colegiado, como le llama el 5A, integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el Servicio de Administración Tributaria. Este órgano o este organismo colegiado es el que va a tener facultades o el que se empodera o el que se crea, por lo menos se crea en el 5A, para efecto de que sea este el que dé la determinación final sobre la aplicación o no, para el caso concreto de una revisión determinada, el tema de razón de negocios. Es decir, este organismo colegiado va a tener la facultad para determinar, en pocas palabras, si se va a aplicar o no el 5A en esa visita domiciliaria de que se trate, o en esa revisión de gabinete, o en esa revisión electrónica. Se le delega prácticamente a este organismo exofiscal. ¿Por qué exofiscal? Pues porque está fuera pues de los parámetros que determina originalmente el Código Fiscal, y porque está integrado particularmente no solamente por el SAT, que va a ser juez y parte también, sino por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El tema interesante al analizar o al estudiar este organismo es que ni en el reglamento del SAT, que se publicó en 2015 y que fue reformado en 2021, en noviembre de 2021, nos hace referencia de cómo se va a integrar o qué parte del SAT va a integrar a este organismo integrado por el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y ninguna de las leyes que regula la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tampoco nos refieren quiénes van a integrar o no este organismo que yo llamo exofiscal y que el 5A lo llama como pues organismo colegiado, este órgano colegiado. Este punto también tiene especial trascendencia porque, como lo comentábamos en un principio, el SAT le va a delegar a este órgano, por virtud de ley, por supuesto, esta facultad para que este órgano, integrado por el SAT y la Secretaría de Hacienda, sea el que decida si se va a aplicar o no el 5A. En este contexto entendemos, presumimos y pues deducimos que la autoridad pues va a señalar o va a nombrar como representantes del SAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a los supersabios, que sean los que sean una especie de todólogos, puesto que pues van a poder analizar o tener acceso a la información correspondiente al ejercicio de esas facultades de comprobación y van a tener, supongo, quiero pensar, pues el acceso a la información para tales efectos y con ello tener elementos para poder decidir si el SAT va a aplicar el 5A o no. Hasta ahí nos suena interesante, nos suena original, nos suena hasta plausible este nuevo mecanismo de ejercicio de facultades de comprobación en aras de cumplimentar o adecuarse a la normatividad de orden internacional a la cual México se ha apegado desde 1994 a partir de que pertenece a la OCDE. El pequeño e ínfimo problema que podríamos referir al respecto, quizá como una inconsistencia, salvo su mejor opinión, pues es que este organismo implica que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, directa o indirectamente, tenga la posibilidad de acceder a aspectos referentes a las facultades de comprobación. Y atendemos entonces que los ordenamientos legales que crearon este organismo y que está contenido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal han delegado en el Servicio de Administración Tributaria las facultades que originalmente tenía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tanto para la recaudación como para el ejercicio de las facultades de comprobación. Es decir, en ningún ordenamiento legal fuera del 5A se establece estas facultades y quiénes van a integrar este órgano colegiado y por tanto quizá estaría entonces acéfala la fundamentación de la competencia tanto en el reglamento del SAT como en las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de su reglamento interior, puesto que no refieren en absoluto ese tema y en ello implicaría entonces quizá un vicio de legalidad, un vicio en la competencia de las facultades de ambas autoridades, puesto que en ningún ordenamiento interior nos refiere cómo se va a integrar y quiénes son las áreas del SAT o de la Secretaría al respecto.
y a mayor abundamiento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entonces, por la misma razón de la creación del SAT, pues no tendría facultades o injerencia en aspectos que tengan que ver directa o indirectamente en las facultades de comprobación. Y vean cómo en este tema, bueno, pues hay mucha tela de dónde cortar. En este contexto no descalificamos en absoluto esa labor o esa gestión loable de parte de los legisladores y del SAT de crear pues esta nueva figura jurídica en aras de cumplimentar la solicitud de la OCDE de incorporar estos nuevos mecanismos en contra de la evasión fiscal, en contra de la defraudación fiscal, además de la incorporación que en su momento se llevó a cabo en ese híbrido que deja mucho que desear de la tristemente célebre reforma penal fiscal a través de la cual se reformaron 5 ordenamientos legales con la finalidad de que el contrabando, la defraudación fiscal y simulación de operaciones inexistentes, así como lo oyen, se equiparen a delincuencia organizada. Y así el defraudador fiscal pueda equipararse pues al narcotraficante a ese mismo nivel y de pilón pues no les aplique más que la prisión preventiva oficiosa y por supuesto la Ley Nacional de Extinción de Dominio y sus bienes queden extintos, así como lo oyen. Entonces, verdaderamente la autoridad pues ha llevado a cabo una labor como nunca se había visto con antelación, yo diría, de los últimos 20 años, y no solamente en la reforma del Código Fiscal, sino también en esta suscitada reforma penal fiscal, que pues hay muchos elementos, por supuesto, de inconsistencias al respecto. Y en este tenor y en este sentido, pues no acabaríamos de señalar o no podríamos estar tranquilos en referir que esos son los únicos puntos de inconsistencia que por lo menos de mi consideración, pues entiendo que se puede equiparar a una inconsistencia legal. Cerraríamos el punto de la razón de negocios con el siguiente comentario. Entendemos que a través del ejercicio de las facultades de comprobación, la autoridad materializa y lleva a cabo el ejercicio de esas facultades para poder cumplir con el ejercicio de la verificación de las obligaciones del contribuyente conforme lo previene y lo establece el primer párrafo del artículo 42 del Código Fiscal. Hay que atender entonces en forma puntual, en forma exacta, de dónde derivan y cuáles son los límites, hasta dónde la autoridad o la entidad pública puede llegar en el ejercicio de sus facultades. Y estos límites, por supuesto, están contenidos en la legislación. Concretamente, en el ejercicio de las facultades de comprobación, se encuentran entonces referidos o contenidos o señalados en el primer párrafo del artículo 42 del Código Fiscal. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Pues que recordaríamos que si bien es cierto, viene el listado de las fracciones que implican estas facultades de comprobación, que la Corte, por cierto, ha establecido que para que estén debidamente fundadas y motivadas las facultades de comprobación, como lo es la visita domiciliaria, por ejemplo, tiene que estar fundado en la fracción segunda y tercera, todas las órdenes de visita. Pero a lo que me refiero es que en el primer párrafo se establece el límite exacto al cual la autoridad puede llegar para evitar en su momento, en su caso, incurrir en actos de arbitrariedad a través del ejercicio de las facultades de comprobación. ¿Y esto qué quiere decir en pocas palabras? Que la autoridad ejercitará única y exclusivamente las facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de obligaciones de los contribuyentes, de obligaciones fiscales. 2, para determinar en su caso los créditos fiscales a cargo del contribuyente por dicho incumplimiento. 3, iniciar las acciones de orden penal en contra de los contribuyentes cuando así lo considere pertinente. Y 4, darle vista a otras autoridades para efectos de incumplimiento de otro tipo de obligaciones. La pregunta sería entonces, de esos 4 puntos, de ese primer párrafo del artículo 42 que hemos señalado del Código Fiscal, ¿en qué parte señala que la autoridad puede verificar, revisar los actos jurídicos del contribuyente? No lo refiere, no lo establece, no lo señala. Y ahí quedaría entonces en duda el tema del límite de las facultades atendiendo al principio de legalidad y de certeza jurídica y de seguridad jurídica si la autoridad puede hacer aquellos actos que la ley aún no le permite. Es decir,
el artículo 42 no refiere en ningún momento que la autoridad pueda revisar la razón de negocios o máxime los actos jurídicos del contribuyente. Y con ello entonces quedaría en discusión sobre si deriva o no de las facultades de comprobación, pues la revisión de razón de negocios o a mayor abundamiento el 42B sobre la revisión de los actos jurídicos del contribuyente. ¿Y esto qué podría implicar? Pues ya lo pusimos en la mesa, la violación directa y flagrante del principio de legalidad, de certeza jurídica y por supuesto de seguridad jurídica. Pero no acaba en este punto esta historia de terror que he visto a la luz de los principios no solamente contenidos en la misma Constitución, sino también de los derechos fundamentales o derechos constitucionalizados, perdón, derechos humanos constitucionalizados, quise decir, que son los derechos fundamentales, es decir, principio de legalidad, de seguridad jurídica, de certeza jurídica, y yo agregaría el de debido proceso. Y van a decir, ¿qué tiene que ver el debido proceso? Pues tiene que ver muchísimo, porque entenderíamos que todo acto administrativo, entonces, como lo previene el artículo 38 del Código Fiscal, tiene que estar debidamente fundado y motivado, tiene que dirigirse a una persona en lo particular, tiene que ser por escrito, etcétera, etcétera, todos los requisitos del acto administrativo para efectos fiscales que señala en forma clara y enfática el 38, que se complementa con el 42 del Código Fiscal y que en particular, en tratándose de la orden de visita, indudablemente tendría que cumplir con los requisitos del 43 del Código Fiscal. Esto para efectos de que como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el contribuyente tiene que tener certeza jurídica. ¿Y cómo lo definió la Suprema Corte de una manera excelsa? Señaló que el contribuyente tiene que saber a qué atenerse, que el gobernado tiene que saber a qué atenerse. Esa es la certeza jurídica. En consecuencia, entonces, en la orden de visita o en el documento en el cual se inicie esa facultad de la autoridad, que es una facultad de comprobación, que es un acto de molestia, tiene que saber el contribuyente a quién va dirigido, los impuestos que van a revisar, el periodo materia de revisión, y con ello el contribuyente debe de saber qué le van a revisar. Y ahí ponemos una pausa y señalaríamos o complementaríamos que para efectos del tema de razón de negocios, el contribuyente se va a enterar, por ejemplo, hasta el momento en que exista el acta final, el acta final en la visita domiciliaria. Y con ello, entonces, la autoridad, pues, le va a notificar al contribuyente casi en el momento en que esté terminando la facultad de comprobación. En la última acta parcial, perdón, en la última acta parcial es donde la autoridad tendrá la obligación de notificarle si le va a revisar o no razón de negocios. Y ahí es donde chocamos contra pared y decimos, a ver, espérame, no que el contribuyente tendría que saber qué es lo que le van a revisar, tendría que saber el periodo de revisión, tendría que saber los impuestos que le van a revisar, sí. Entonces, ¿por qué hasta la última acta parcial le vas a notificar que le vas a revisar razón de negocios? Bueno, porque así lo determinaron los señores legisladores. ¿Y eso qué podría implicar? Como ustedes lo han señalado y lo han pensado en este instante, pues una violación directa al debido proceso, puesto que no le notificaron oportunamente al contribuyente desde el inicio de las facultades de comprobación que iba a ser materia de revisión la razón de negocios. Entonces vean cómo pues hay elementos interesantes para estudio y que bueno, lo pongo en la mesa y ojalá esos puntos sirvan por lo menos para poder repasar y reconsiderar y cuestionarnos de alguna manera si el hecho de que esté en un ordenamiento legal no permite o sí permite también que la autoridad pueda incurrir en cuestiones de arbitrariedad o presunta arbitrariedad. Y ahí no acaba el tema del 5A, desafortunadamente. Hay que señalar o no podemos soslayar que el artículo 5A previene y establece de manera explícita y enfática y expresa que el procedimiento a través del cual se va a notificar o se va a llevar a cabo esa decisión de este famoso órgano colegiado va a estar regulado en reglas de carácter general. ¡Qué maravilla! Existe la cláusula habilitante y le deja o le delega a las reglas de carácter general que se regule el procedimiento de este órgano exofiscal para que se establezcan esos procedimientos a seguir.
El pequeño detalle es que ese procedimiento a seguir no podría ser ajeno o ir más allá de la ley, porque también si las reglas que al día de hoy no se han publicado se publicaran próximamente, pues no podrían ir más allá de los límites o del acoto que determina el artículo 5A, y de ser así, entonces estaría violentando el principio de supremacía de ley. Pero bueno, así les gustó a los señores legisladores. Al día de hoy, que yo sepa, no se han emitido estas reglas y esperemos que próximamente se emitan para poderlas estudiar al respecto. En ese mismo sentido, podríamos decir o señalar que otra de las modificaciones para 2022, como ya lo habíamos apuntado con oportunidad, es el procedimiento de presunción de simulación de actos jurídicos. Y este es un tema interesante, porque como ya lo habíamos apuntado con anterioridad, solamente se puede verificar por parte de las autoridades fiscales ex profeso la simulación de actos jurídicos o determinar más bien la simulación de dichos actos jurídicos del contribuyente, o que la autoridad determine y señale o presuma, porque también es presuntiva, como ya les gustó, pues a través del ejercicio de las facultades de comprobación. Es decir, la autoridad podrá presumir que el contribuyente llevó a cabo la presunción de actos jurídicos por o a través del ejercicio de las facultades de comprobación. ¿Y esto qué implica? Pues un tema verdaderamente interesante, amplio, y que pues yo los conminaría a analizarlo con lupa. ¿Por qué? Pues porque resulta, recordarán, que desde que existió el artículo 113, fracción tercera, que se crea en 2014, coincidiendo con la creación del 69B, se regula en la fracción tercera por primera vez, de alguna manera un tanto cuanto incipiente, pues este tipo legal que pretende sancionar el tema de la compra-venta de facturas. Pero ya desde ese momento se hablaba o de simulación de actos o simulación de actos jurídicos. Quiere decir que la fracción tercera del 113 del Código Fiscal y posteriormente 113 bis y actualmente 113 bis, que se volvió a emitir un nuevo artículo 113 bis en 2019 para entrar en vigor en 2020, ya refería desde aquel entonces la compra-venta o adquisición de comprobantes fiscales digitales y que amparaban operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados. Quiere decir entonces que desde 2013 hasta 2021 no existía, o más bien había un vacío legal en el Código Fiscal, que si bien es cierto el 113 nos remitía a la simulación de actos jurídicos, no existía en ninguna parte del Código Fiscal de la Federación la regulación expresa de simulación de actos jurídicos, y se crean entonces estos supuestos hasta 2022 con el artículo 42B del Código Fiscal. Y en pocas palabras, entonces, la autoridad también puede presumir, vía presuncional exactamente, que el contribuyente está simulando actos jurídicos, pero únicamente a través de visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica, y se trate de empresas relacionadas. Y ahí vendría entonces que si la autoridad presumió y se confirma esa presunta simulación de actos jurídicos, ¿qué creen? ¿Qué creen? Pues con ello se abre la puerta a que apliquen el 113 bis y se dé entonces el supuesto de ley para que se pueda iniciar una carpeta de investigación en contra del contribuyente, y con ello, al aplicar el 113 bis y rebasa los 8 millones de pesos, pues ya viene la cadenita que conocen del artículo 19, que se equipara a delincuencia organizada, que sea 19 constitucional, que se aplica la prisión preventiva oficiosa y que de cajón, como dicen, se aplica la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Es decir, de alguna manera, en el 113 bis contiene varios tipos legales, no solamente el que venda y el que adquiera comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen operaciones inexistentes, sino el que simule actos jurídicos como contribuyente, sino también el que anuncia sabiendas que por cualquier vía, incluso la electrónica, pues se vendan o se compren comprobantes fiscales digitales que amparen operaciones inexistentes, o incluso también ya se regula, pues el funcionario público que haya estado llevando a cabo ese tipo de actos, siempre y cuando esté en funciones como funcionario público. Entonces, vean que de alguna manera el 113 bis tiene mucha jiribilla, y que en pocas palabras, este supuesto del 42B
pues era un punto ciego, una laguna de ley que existía en ley desde 2014, pero hasta 2022, pues ya entró a escena en el artículo 42b, en donde la autoridad, insisto, en forma presuncional, recuerden que el artículo 68 del Código Fiscal previene y establece que todos los actos de las autoridades fiscales se presumen legales, salvo prueba en contrario del contribuyente, de tal suerte que si esa prueba no es suficiente o si el contribuyente no impugna o si la autoridad valora o determina que no fueron suficientes, ese acto entonces se va a convalidar y en su caso incluso la autoridad podría derivar, determinar, establecer, señalar o iniciar las facultades para el inicio, las facultades para ejercer las acciones de carácter penal en contra del contribuyente. Y también habría que señalar en otro rubro, pues que se crea en 2020, para entrar en vigor en 2020, una figura jurídica traída o exportada de algún país tropical, quizá bananero, quizá Cuba, quizá Venezuela, quizá Colombia, no sabemos de dónde viene, pero es una figura jurídica interesante, discutible, controversial, que implica que cualquier tercero que tenga la buena fe, la bonomía y que sea una persona que quiera colaborar con la autoridad federal, quizá con la 4T, quizá pidiéndole trabajo en forma habitual o en forma desmesurada, o quizá pues un ciudadano bien portado, pues un ciudadano que quiera cumplir con la autoridad, pues se crea la figura del tercero colaborador fiscal, que implica que éste pueda proporcionarle en forma altruista a la autoridad información de otra persona de la cual presume que esté llevando a cabo actos ilegales. Es decir, este buen samaritano, pues se hizo o se hace de la información que casualmente conforma o integra o forma parte de la contabilidad de cualquier contribuyente y que por azares de la vida, del destino, de la naturaleza o de la magia de Harry Potter, llegó a sus manos esa serie de documentos que implican la confidencialidad de su contabilidad de un tercero y que éste tuvo a bien no solamente obtenerla mágicamente, sino remitirla a la autoridad, no por buzón tributario. Aquí se rompe esa regla elemental, esencial, casi sagrada de parte de las autoridades fiscales de que el contribuyente religiosamente tiene que cumplir única y exclusivamente con las notificaciones o con las respuestas a las mismas por vía de buzón tributario. No, aquí se le trata como un alien a este tercero, ni siquiera se le cuestiona si fue legal o no la forma en la que obtuvo la información de un tercero, le envía la información que efectivamente la autoridad no cuenta. ¿Y cómo saber qué información es la autoridad? Es la información que la autoridad que no cuenta la autoridad con esa información, pues entendemos que las declaraciones, los FDIs, incluso hasta los estados de cuenta bancaria los puede obtener la autoridad. Todos aquellos documentos entonces que no sean aquellos que le remita el contribuyente a la autoridad, pues serían aquellos que este tercero mágicamente, de una forma filantrópica, digamos, pues le envía a la autoridad. Y este tercero, pues lo hace en aras de cumplir con las autoridades y se le conoce como tercero colaborador fiscal, que claro, como comentábamos, pues no le requiere la autoridad ni le pregunta cómo obtuvo esa información que, ojo, forma parte de pues aquella secrecía de la información que pues el contribuyente no puede estar dándola a cualquier persona o, por ejemplo, mandándola a las mañaneras para que lo exhiban, sino todavía existe, aunque no lo crean, el artículo 6º y el artículo 16 constitucional que previene ese derecho que tiene el contribuyente en preservar su información privada. Y en ese sentido, entonces, la pregunta que nos haríamos es si este tercero no estaría incurriendo o no podría incurrir en un tema pues de violentar los derechos de un tercero al exhibir información que evidentemente el dueño de la información no se lo permitió. Para esos efectos, entonces, este tercero, el afectado, no el tercero colaborador, el contribuyente que le hackearon la computadora, que le robaron la documentación, o que vaya usted a saber cómo lo obtuvieron, podría denunciarlo penalmente
y requiriéndole previamente a la autoridad, y si la autoridad señala que es información reservada y que efectivamente atendiendo a la ley correspondiente no es una ley, no es una documentación reservada, pues podría entonces promover juicio de amparo, obtener esa información y con ello denunciar a este tercero. Y ojo, las pruebas ilícitas carecerían de valor probatorio. Esta teoría del árbol envenenado, como decía aquel, pues queda como anillo al dedo, pues lo que se podría demostrar que ese tercero, este buen samaritano, este tercero colaborador fiscal, pues este híbrido del derecho venezolano, del derecho colombiano, del derecho nicaragüense o no sé de dónde más viene, pues efectivamente estaría, salvo su mejor opinión, pues condenado a la improcedencia, puesto que implicaría una verdadera mezcla interesante entre la prueba ilícita y el tercero colaborador fiscal, con la finalidad pues de que pueda colaborar con la autoridad, pero entendemos que si se acredita que es una prueba obtenida en forma ilícita, las pruebas ilícitas carecen entonces de valor probatorio. Vean qué terrible, y pareciera entonces que la autoridad le cierra las puertas a la delincuencia, pero les abre las ventanas y permite que un tercero, entre comillas, en aras de colaborar con el fisco, buen samaritano, pues le pueda remitir información que obtuvo ilegalmente, como podría ser el hackeo de una computadora, como podría ser un trabajador desleal, como podría ser el robo de documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la pregunta que nos haríamos es, ¿el legislador está abriendo la puerta para la comisión de delitos? ¿El legislador está previniendo que un tercero obtenga información ilícita? ¿El legislador está dando su venia, su anuencia, su aprobación para el hackeo de computadoras, para que cualquiera pueda enviar una información que ni siquiera tiene que justificar cómo la obtuvo y que es propiedad de un tercero y que forma parte de esa información reservada del particular? Híjole, pues tristemente no estamos hablando del artículo 25 del Código Fiscal de Venezuela o de Nicaragua o del Ecuador o de Argentina o de cualquier otro país socialistoide que estemos señalando, sino ya es algo real y ya está contenido en nuestras leyes, artículo 69 BTR. Y finalmente, pues dentro de tantas modificaciones que hemos tenido la oportunidad de considerar como inconsistencias, pues viene un punto interesante ya para finalizar, nos falta tiempo como siempre, pues son aquellas facultades que en términos del artículo 46, tercero o cuarto párrafo del Código Fiscal, se incorporaban en 2021 y que implican, que conllevan en esta reforma que los auditores, particularmente, pues sí, las autoridades fiscalizadoras o los visitadores, tengan ahora facultades para valorar las pruebas dentro del ejercicio de las facultades de comprobación. ¿Y esto por qué nos interesa plantearlo? Porque existen alrededor de 2 o 3 tesis de jurisprudencia, una de ellas de 2013, que establece en forma enfática que los visitadores carecen de facultades. Ojo, no es una tesis aislada, es una tesis de jurisprudencia que establece que los auditores carecen de facultades para llevar a cabo la valoración de las pruebas ofrecidas o entregadas o recaudadas del mismo contribuyente, y que con ello entonces la valoración cualquiera que haga o lleve a cabo el auditor pues carecerá de validez puesto que no tiene competencia. También existe otra tesis de la Corte que previene y establece en forma clara y concisa, y es jurisprudencia, que los visitadores son auxiliares de las autoridades fiscales, y al ser auxiliares entonces no son autoridades. Y con ello, bueno, pues también hay una tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa relativamente reciente, de hace 1 o 2 años, que establece que si el auditor lleva a cabo la valoración de las pruebas, no precisamente en la última acta parcial, que es en el único momento que previene el 46, donde tienen facultades, pero lo lleva a cabo en otra acta, pues sería para nulidad para efectos y no nulidad lisa y llana. Yo en esto, pues tengo mis dudas en función de que si el auditor lleva a cabo la valoración de las pruebas, pero en un acta que no es el acta, la última acta parcial, consideraría entonces que implicaría una nulidad lisa y llana, y no para efectos, puesto que estamos hablando de un aspecto de competencia, y esto implica el fondo y no la forma. En ese contexto, entonces, pues si el auditor
lleva a cabo la valoración de las pruebas en alguna otra que no es el acta, la última acta parcial, pues ya tienen ahí las consideraciones y las referencias de la Suprema Corte de Justicia. Y finalmente, pues hablaríamos de dos temas, que es la nueva facultad de gestión de las autoridades para restringir temporalmente los certificados sellos digitales, que ya habíamos comentado en un principio, y nada más con ello cerraríamos ese comentario en relación a que ni en el nuevo reglamento, ni en el reglamento anterior prevenía o establecía, y al día de hoy tampoco lo establece, aun cuando va a entrar en vigor esta reforma hasta el 21 de marzo, pues la facultad en el reglamento interior para restringir temporalmente los certificados sellos digitales. ¿Qué es eso? Sino una falta de competencia contenida o no contenida, o que ha sido omisa la ley al referirlo, y la autoridad entonces no podría llevar a cabo un acto o una facultad que no le compete o que no está contenido en un reglamento interior, del cual se desprendería teóricamente la existencia de esa competencia o de esa facultad. Y finalmente, pues esta obligación, esto deriva de 2020 en el 197 del Código Fiscal, de la obligación de revelar lo que se le conoce como los esquemas reportables. Y en este punto, pues nada más apuntaríamos o señalaríamos que en el caso de que el contribuyente, en el caso concreto del asesor fiscal, que es el que lo asesoró, lo asistió, le llevó a cabo la planeación fiscal, no entrega, no remite esa información a la autoridad en los plazos que establece el código, pues se va a llevar a cabo una multa o se va a ganar una multa de 50,000 pesos a 20 millones de pesos, así como lo oyen. Sin embargo, nada más pondríamos el comentario en la mesa en el sentido de que si la autoridad osara ponerle una multa por 20 millones de pesos, además de que es una multa desmesurada, evidentemente, lógicamente y claramente la autoridad no podría motivar dicha multa, puesto que lo único que podría motivar para la imposición de esa sanción es la multa mínima, es decir, carecería de elementos para llevar a cabo el razonamiento correspondiente de cómo llegó a la cantidad de 20 millones, 19 millones, 15 millones, 2 millones, arriba de los 50,000 pesos, la autoridad no podría motivar debidamente dicha sanción. Por tanto, entonces, esta sanción, entre comillas, pues es para asustar al contribuyente, para inhibir el incumplimiento de esas obligaciones y para ponerlo como en el espantapájaros para el que el contribuyente se asuste y crea que tiene que llevar a cabo ese cumplimiento de obligación, o si no, le van a poner su multa, su multota de 20 millones de pesos. Pues bueno, hasta acá llegaríamos. Hay muchos temas en la mesa y esperemos que tengamos la oportunidad de seguir hablando de estos temas interesantes. De mi parte, ha sido un honor estar con ustedes como siempre. No me despido sin antes señalarles mis redes sociales, www.juanraulopezvilla.com, en la página de Facebook, en mi muro de Facebook como Juan Raúl López Villa o Raúl López, y en Spotify como Acciones Fiscales. Muchas gracias por su tiempo, cuídense mucho y que tengan una excelente semana. Gracias.